Buenas noches, esto es Opinión Federal. En esta nueva edición estaremos tratando un tema que hoy es común denominador de los argentinos, la falta de trabajo, que es producto de la crisis inmensa en la que estamos inmersos en esta nueva administración que inauguramos o que inauguró el gobierno desde hace un poco más de 3 años. En medio de eso tenemos una entidad rectora como la CGT, que durante mucho tiempo ha estado siendo muy pasiva, diría, respecto de tomar medidas contundentes en favor de los trabajadores que día tras día van perdiendo su fuente de trabajo porque miles de empresas, su gran mayoría pymes, se ven obligadas al cierre de sus persianas. De esos temas vamos a estar debatiendo con dos sindicalistas de dos gremios que por ahí no son los más publicitados, pero que me consta son gremios que hacen y mucho por sus afiliados. Vamos a estar en el primer bloque con el doctor Marcelo Peretta, él es secretario general del Sindicato de Bioquímicos y Farmacia, y en el segundo bloque con el capitán Julio González Infrán, que es secretario general del Centro de Patrones Navales, y como les decía, con ellos vamos a estar debatiendo esto, el trabajo y la falta de trabajo fundamentalmente. Así que vamos a una pequeña pausa y vamos con el desarrollo del programa. Vamos a la pausa entonces. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Una vez más nos convoca a hablar de esta acuciante realidad que nos cachetea todos los días los argentinos. Bueno, Oscar, gracias por la invitación, es verdad. Escuchaba atentamente la apertura que hiciste. Y sí, muy acuciante. La verdad que este gobierno ha fracasado en todas las propuestas que les hizo a los argentinos en el 2015. Inclusive te diría, nos ha mentido. Porque los peronistas nos gusta acompañar a aquel que gana, en el sentido que somos respetuosos de la decisión del pueblo. Pero cuando nos dimos cuenta que este gobierno, el macrismo particularmente, el PRO, que es el partido que conduce Cambiemos, utiliza caprichosamente la información para retorcerla, bueno, por supuesto tomamos distancias. Así que en este sentido hay que analizar quiénes son los actores de la política que van a poner en marcha el trabajo o van a generar trabajo en la República Argentina, porque de eso tenemos que hablar. Tenemos que salir de esta disputa, kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, de esta grieta que se dice, y tratar de tomar distancia y analizar de las propuestas de los candidatos. Viste que algunos ya propusieron 10 puntos. Claro. ¿Cuáles son los puntos que realmente nos van a devolver a los argentinos el trabajo y aquellos que nos van a garantizar el derecho que tenemos a estar protegidos bajo un convenio colectivo de nuestra actividad, a tener vacaciones pagas, a tener un salario que mínimamente acompañe la inflación y no como en estos años que todas las paritarias que hemos acordado se quedaron cortas? Por más que hemos tratado todos los sindicatos de hacer los mejores acuerdos que la situación nos posibilitaba, siempre cuando hicimos la cuenta quedamos atrás. Ante tan alta inflación es impredecible cualquier tipo de convenio que se haga, porque el futuro de mañana es impredecible, o sea, el futuro inmediato. Y el dólar también, no solamente la inflación. La inflación y el dólar son los grandes problemas de este gobierno, no los puede controlar.
Y eso impacta indudablemente, porque vos pisás el salario o amenazás con no homologarle, como es en este año, ¿no es cierto? Que del Ministerio de Trabajo e Industria salen a decir que todo lo que supere el 28% ellos no lo homologan. Por más que las paritarias en su mayoría ya superaron, las que se firmaron, las que se van a firmar, van a superar ese piso que quiere imponer el gobierno. Pero ¿cómo haces para subsistir con una paritaria del 28% cuando la inflación duplica ese valor por encima del 50%? Las tarifas han aumentado bien por encima de la inflación. O sea, salario lo tenés acá abajo, los precios de los alimentos, de los medicamentos, de los alquileres, lo tenés en el medio y las tarifas arriba. Claro, pero aparte son consecuencias propias justamente de este desfasaje que hay en las tarifas y en los combustibles. Ya estamos en vísperas de nuevo de otro aumento de combustibles, o sea que... Bueno, exactamente, entonces ahí hay que apuntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gobierno próximo y los candidatos y el partido o los partidos políticos que están dispuestos a hablar de generar trabajo? ¿Qué quiere decir? Ponemos en marcha de verdad la agroindustria, como se dice, y no, en lugar de exportar soja como tal, producimos los productos derivados de soja, los alimentos, por ejemplo, derivados de soja, y nos convertimos en exportadores de esos alimentos. Tomamos el litio que hay en Jujuy y lo exportamos como tal, ese mineral, o nos convertimos en productores de baterías para celulares, para computadoras. Es decir, esa es la diferencia de esquema. A los investigadores les decimos que se sigan yendo del país, o les decimos quédense, que vamos a generar estas empresas del conocimiento que hoy generan muchas fuentes de trabajo y productos que la gente consume, porque estos celulares necesitan cada vez más aplicaciones. Entonces, ahí está el trabajo. Ahora, si la disputa es, insisto con esto, es decir, que no vuelva al pasado, que la impunidad no reine en nuestro país, porque si gana tal, si le van a limpiar las causas políticas, los prontuarios, exactamente, claro. Y si sigue este gobierno, el Fondo Monetario Internacional va a ser el que siga gobernando nuestro país, y me parece que en esa lógica que nos imponen a veces los medios de comunicación, influidos por el poder, no nos están diciendo la verdad. Nosotros tenemos que elegir libremente a aquellos candidatos que auténticamente están en condiciones de generarnos más trabajo. Ese en realidad es el único camino, no es como dice el gobierno, es decir, el único camino es el que seguimos con el fondo. Ahora, no es en ese contexto, el peronismo como fuerza mayoritaria de oposición tiene un rol fundamental que va a jugar. ¿A vos te parece que este lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, que vino un poco a sacudirla, a romper la inercia que estaban teniendo para definir candidatos, es la fórmula que puede acompañar a esa unión? ¿O habría una tercera opción? Indudablemente es una fórmula que vino a patear el tablero, como se dice. Sí. Nos dejó a todos pensando, ¿qué hacemos? Indudablemente estamos hablando de una de las dirigentes más preparadas, más formadas de nuestro país. Eso fuera de toda discusión, más allá de la opinión individual que uno tenga sobre las decisiones políticas que ella tomó en su gobierno. La preparación que tiene la hace diferente. Ahora, cuando vos analizás la fórmula en sí, que decís, bueno, Fernández, ella está. Y no un renunciamiento histórico. No sé si hay tal renunciamiento histórico. Ella está de vicepresidente, ella tiene la lapicera. ¿Quién va a decidir quién es candidato a diputado? Parece que en la provincia de Buenos Aires sería Axel Kicillof y Verónica Magario. Claro. Sería, sí, digo, sí, ¿no es cierto? Sí, eso se habla con mucha firmeza, bueno, de que es probable. Digamos, lo decide ella. Seguramente Máximo sería candidato a diputado nacional, y así cada una de las listas, como hacía en el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? No digo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo, eso es el argumento que necesita el oficialismo para decir en esta disputa, esto es todo o nada con el pasado, esto es todo o nada con Cristina. ¿Quién es Cristina? ¿Quién es? Está en el centro de la escena. Entonces me parece que le dio ahí la posibilidad de que el gobierno crezca en esa antinomia. Ahora, el peronismo es mucho más amplio que eso. Claro, eso te iba a decir. Pero ante esa alternativa, donde tenemos esta dirigente que sin dudas es quien recluta la mayor cantidad de votos, o quien reclutaría la mayor cantidad de votos, no unirse detrás de esa fórmula no sería
desperdiciar votos que puedan y que sean funcionales al macrismo en definitiva? Mira, hay dos lecturas de eso. Unirse es importante, eso es indudable. Ahora, si vos te unís en un esquema donde ya está decidido que ese es la antinomia del gobierno, no sé si te va a resultar. ¿Y cómo le decís al peronismo, que ganó en las provincias mayoritariamente, que es el que tomó distancia? Porque digamos la verdad, el peronismo que gana en las 9 provincias no es el kirchnerismo, el macrismo por supuesto quedó último claro, en sí. todas las elecciones, pero no es el peronismo kirchnerista. De hecho, Claro, cuando Cristina se sacó... Es el peronismo unido en todo caso. Exactamente, Sí. el peronismo federal, como se dice, el peronismo más moderado, Sí. el que entiende las necesidades de la gente localmente, ese es el peronismo que ganó, solo o aliado en distintos frentes, inclusive con alguna parte del kirchnerismo. Pero en ningún caso un candidato kirchnerista arriba, líder, triunfó. El caso de Santa Rosa, bueno, sería un caso muy particular que sí, ahí había un candidato de la Cámpora, exactamente. Entonces, Oscar, ¿cómo le explicás a ese votante que no votó ni a Cristina ni a Macri y no quiere a ninguno de los dos, y que vos estuviste estimulando esta tercera vía? Porque, digamos la verdad, hay dirigentes que hace 10 años que están estimulando la ancha avenida del medio, como se dice, o decir salir de esta grieta, que al principio eso no se terminaba de entender, y hoy se entiende. Esa gente necesita una opción distinta. Entonces yo creo que hay la figura de Sergio Massa, la figura de Pichetto, la figura de Roberto Lavagna. Son las personas que inteligentemente y yo te diría adelantadamente le han planteado a la sociedad algo distinto. Ni el presente, que ya fracasó, ni el pasado, que tuvo cosas buenas, pero la gente siempre opta por el futuro. Y el futuro, concretamente, los 10 puntos de Lavagna, que habla de llamar a los sindicatos. Este gobierno quiere eliminar a los sindicatos. Sí, sin duda. Lavagna que dijo, convocar a los sindicatos, a las organizaciones sociales, un gobierno de unidad nacional, donde delineemos puntos de decir, che, estamos de acuerdo con esto, bueno, así podemos avanzar. ¿Schiaretti también dentro de esta Por supuesto opción? que Schiaretti también, ¿no? Obviamente es uno de los grandes gobernadores, unos grandes ganadores. Sí, sin duda. Él retuvo una provincia muy difícil y con amplia mayoría, así que indudablemente está. Pero en esto, a veces los egos, Oscar, dicen, ¿quién es? Y es cierto que Cristina estuvo astuta en, digamos, avanzar sobre la candidatura. Pero falta, las candidaturas se presentan el 22 de junio y los frentes creo que el 12 de junio. El 12 de junio, sí. Entonces hay tiempo todavía, pero sí es importante que los líderes de estos espacios digan, y aquellos que creemos que la tercera opción es la más enriquecedora, bueno, necesitamos que los líderes se definan, ¿no? Eso te iba a decir, porque más allá de que es legítimo y que coincido con vos de que esa opción es absolutamente válida, vemos a los máximos referentes como no animándose a salir a la palestra. Vos sabés que yo cuando, digamos, viste que estos días se comenta mucho la indecisión de Sergio Massa y todo, y que habla, que escucha, y todo. No soy quien para aconsejarle, imagínate. Él es un líder político que lleva muchos años en esto, aunque es muy joven, pero uno ve, es decir, che, vos estuviste militando en esta idea de, digamos, de la avenida del medio, de desengrietarnos. Y ahora que la gente entendió este mensaje, estás, bueno, viendo si con qué lugar vas, con qué espacio. Yo hubiera, él mismo que lo promocionó a Lavagna como un gran, que de hecho es un gran economista, que nos sacó de un momento difícil del país. Mirá qué posibilidad tenía, siendo el joven, y Lavagna un hombre grande, ya y muy experimentado, presidente Lavagna, vicepresidente Sergio Massa, o candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos votos. Y salir digamos, a buscar y a conquistar el voto del pueblo ahí me refería cuando te decía que ¿por qué no se anima? Tal vez como siento como que su aspiración personal lo está limitando a ese gesto generoso que yo considero que es absolutamente válido. Mira, de la Sota, ¿sabes cuántas elecciones perdió en Córdoba? Porque lo que conocemos de la Sota es las
3 o 4 gobernaciones muy exitosas que tuvo y después que quedó Schiaretti en Córdoba. Pero ¿sabes? Antes, porque eso era yo tuve la oportunidad de conocerlo durante muchos años. Era una provincia radical. Sí, absolutamente. Angelos era imbatible en la provincia de Buenos Aires, digámoslo. El padre del radical es de que ahora perdió la interna, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, también fue gobernador y también era imbatible, ¿no es cierto? Pero él supo persistir. Y eso es lo que le gusta a la gente. Lula en Brasil, lo mismo, perdió 3 o 4 elecciones que la gente decía, basta, ya no te presentes más. Sin embargo, en la cuarta elección, el pueblo lo acompañó y lo entendió en los planteos que él hacía. Entonces yo creo que Sergio Massa ha sido un protagonista en estos últimos años respecto de hacia dónde tiene que estar nuestro país encaminado. Y que ahora empiece a dudar. Me parece que eso es lo que la gente no necesita. Él tendría que salir a la calle, estos son nuestros candidatos, sacarse la foto como se hace habitualmente los políticos, y acá estamos, estos son nuestros principios, y avancemos. Es decir, no somos ni kirchneristas, mucho menos macristas, y queremos esto. Entonces, ojalá esto se resuelva rápidamente, porque, te repito, muchos, secretarios generales del sindicalismo, bueno, acá tenés uno muy importante, Julio González Infran, que es muy querido dentro del sector sindical, y compartimos representativo dentro del en las sector 62 organizaciones, de los gremios industriales o de los gremios de navegación particularmente, que tanto se ha atacado, las políticas de navegación se han, yo diría, dejado librado al mercado externo y en lugar de potenciar el mercado interno, que tenemos las grandes posibilidades de construir nuestros propios barcos y generar nuestras políticas, como él siempre lo dice, ¿no es cierto? Sin embargo, este gobierno optó, y el anterior también, digamos la verdad, optó por desentender de eso, ¿no es cierto? Y achicar eso, algo que tenemos la posibilidad de agrandar. Entonces, muchos sindicalistas como él, yo y muchos otros, creemos en esta opción distinta. Pero claro, estamos esperando que, como se dice, los grandes jugadores se decidan en la cancha. O sea, ¿vos sostenés que el movimiento obrero va a apoyar esa posición? Indudablemente. Vos sabés que, claro, porque esto también hay que ser astuto. En la política cuenta en el momento que vos decidís. Alberto Fernández fue muy inteligente y Cristina Fernández también es jugar rápidamente. Y obligó a muchos a tomar la decisión, porque estar en campaña lleva tiempo. Vos tenés que informarle a la gente que está con vos, qué decisión tomás, la gente analizarla, después decir, bueno, vamos a jugar con tal, después se hace la cartelería, la folletería y se convence al público que vos representás. Eso lleva tiempo. Y eso es importante hacerlo. Y se dice, bueno, el sindicalismo unánimamente va a ir a acompañar a esta forma. Yo discrepo de eso, ¿no es cierto? Creo que si bien el sindicalismo se está unido, la contundencia del paro lo demuestra, viste que estamos unidos no solamente la CGT, las 62 organizaciones, el Frente Sindical, todo el arco sindical se está uniendo en esta medida de fuerza que fue absolutamente contundente. Bueno, nos falta también ver y decidir cómo vamos a encaminarnos hacia los distintos grupos políticos. Y yo creo que algunos sí van a acompañar a la fórmula Fernández-Fernández, pero muchos otros que ven esto a mediano plazo dicen, no vaya a ser que le demos servido 4 años más a este gobierno y que crezca la polarización. Entonces en esto hay que ser inteligente. No es que le desconocemos a Alberto Fernández la capacidad que tiene, indudablemente que la tiene. No es que le desconocemos a Cristina el valor que tiene, que indudablemente lo tiene como una de las grandes líderes políticas de nuestro país y de Latinoamérica, si querés. Ahora, me da la impresión que el otro juega también, y es que justamente lo que necesitaba, porque fracasó en lo económico, en lo social, y necesita esta disputa. Un contrafrente, ese es el tema. Y en esa disputa no vaya a ser que la gente, por no querer votarle a Cristina, le dé una oportunidad más a este gobierno. Y 4 años más, Oscar, de este gobierno, los sindicatos terminamos desapareciendo, nuestros trabajadores van a seguir perdiendo poder adquisitivo, perdiendo fuentes de trabajo, precarizando su actividad. El monotributo ha crecido enormemente. Y ha caído la relación laboral registrada, ¿no es cierto? Esos son datos de la realidad y vamos a 4 años más de eso. Entonces, por eso seamos inteligentes y no nos enloquezcamos. El objetivo está claro, ganarle a Macri. Ahora, veamos cuál es la mejor alternativa para hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, cumplido las PASO,
esa es otra de las disyuntivas que tiene el argentino de a pie, digamos. ¿Qué va a pasar si una vez cumplida esa etapa electoral, uno de los dos grandes grupos peronistas triunfa y otro queda detrás? ¿Los dirigentes tendrán la suficiente grandeza de encolumnarse detrás de quien gane? ¿Acompañar, como decía el general? Yo creo que sí, tenemos que hacerlo. Tenemos esas mezquindades de por abajo, decir yo me mantengo presidente o no. Claro, porque sería lo que, analicemos el escenario que vos bien decís, balotage. Porque dice que también se dice sí. Primero Fernández, segundo esta alternativa federal y tercero Macri. Pero vamos a suponer que no es así porque es difícil desplazar al tercer puesto al oficialismo que tiene todo el poderismo. Sí. Es muy probable que sea Fernández y segundo sea el que hoy es el oficialismo o al revés, ¿no es cierto? Bueno, en ese esquema, obviamente que la oposición peronista, yo pienso y analizo y opino como peronista, tenemos que encaminar a nuestra gente y que no sea engañada nuestra gente. Claro. Por ejemplo, nuestra gente, los trabajadores, fueron engañados por el macrismo, votaron al macrismo. Los adultos mayores, que a nosotros nos toca ver en esta relación, ¿viste?, de los farmacéuticos y bioquímicos, fueron engañados, mayoritariamente votaron a este gobierno. Entonces, el dirigente tiene que ser ahí, digamos, ser representativo y tratar de transmitirle a sus representados qué es lo que propone cada uno de los candidatos, porque si no, estaríamos en la opción de que prime esto, la pelea que quiere dar el gobierno, el pasado, el futuro, el kirchnerismo ante el kirchnerismo. Mi pregunta estriba en que lo escuchamos, por ejemplo, a la izquierda, que ya está dejando entrever de que se volvería un voto en blanco en caso de balotaje. Siempre hace eso. Lo cual hace, eso claro, favorece a Macri. Nosotros siempre decimos a la izquierda. Sí, o sea, ustedes cuando son de paladar negro y son puros, que es respetable porque ellos son consecuentes. Ellos no te dicen con el fondo negociar. Dicen, el fondo hay que sacarlo. De acá no quieren negociar, no quieren pagar la deuda. Esos son principistas y yo los aplaudo. Pero cuando vos esos principismos los llevás a un balotaje, lo dejás servido a este gobierno, que para la izquierda justamente es mucho peor, analizando lo que ellos tienen como concepción y como principio político y de vida, ¿no es cierto? Que siga 4 años más el macrismo. Y para el peronismo ni hablar. Entonces, en eso tenemos que ser estrategas. Entonces, la dirigencia también tiene que convencerse que entre dos opciones hay que votar aquella que desplace al macrismo y convencer a la izquierda o exponerla de forma tal que decir, mirá, vos vas a ser la responsable, después no digas que vos te mantuviste al margen, no. El que se mantiene al margen en tiempos de disputa favorece digamos, al opresor o al más importante acá, al oficialismo. Entonces, que la izquierda se mantenga al margen implica que vota por Macri. Eso es lisa y llanamente, así que decirlo con esto para que la gente lo entienda y que en la segunda vuelta, en la primera vuelta uno tiene que ir por sus ideales. Por eso, ideales y sus candidatos, digamos, ese es el principio de la votación. Exacto. Hay 20 listas, yo voto mi lista, no me dejo llevar por las mayoritarias en la primera vuelta. Ahora, en la segunda vuelta, yo no puedo en ese purismo abstenerme y favorecer a quien yo sé que es el verdadero opositor o el que va a seguir perjudicándome, ¿no es cierto? Entonces, en eso los dirigentes tenemos que transmitirle bien a nuestros dirigidos, porque si no, esa es la fortaleza de este gobierno, mentirnos a través de los medios, involucrarnos en se robaron todo, vienen por la impunidad, vuelve el cepo, vuelve Cristina, y se asusta a la gente en eso, y bueno, y se van a reelegir 4 años más. Entonces, es muy importante que se tome la decisión, insisto con esto, la tercera vía, creo, para la primera instancia y después que no gane Macri en la segunda. Ha sido clarísimo y muy contundente como siempre. Te agradezco, Marcelo, se nos ha ido esta media hora de programa. Es siempre un placer conversar con vos. Gracias, Oscar. Nos estamos viendo. Vamos entonces a una pausa y seguimos con la prosecución del programa. Bien, continuamos con la prosecución del programa. En este bloque vamos a estar charlando de un tema similar con el capitán Julio González Infrán, un amigo y un sindicalista de primera línea, como bien mencionaba mi anterior invitado.
Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo te Muchas va? gracias por venir siempre que te estamos convocando. Yo siempre destaco en vos que sos de los sindicalistas que hace. Siempre tenés algo nuevo para contarnos. Sí. Contanos qué estás haciendo, además de la sede nueva del sindicato que tuve oportunidad de ver, que realmente es una maravilla ahí en Barracas. Bueno, hoy estuvimos reunidos, vamos a abrir un centro médico en Mar del Plata. Ya tenemos el lugar, los médicos fueron a verlo y es probable que en estos días que vienen, este mes que viene, lo pongamos en marcha y bueno, si Dios quiere, en un par de meses vamos a estar inaugurando el primer centro médico del Centro de Patrones de Mar del Plata. Ah, qué bien. Eso está en marcha, absolutamente en marcha. Hoy que la salud es muy importante y que desde los estamentos oficiales le dan poco artículo, es muy importante que el sindicato pueda suplir esa necesidad, ¿no? Nosotros avanzamos aceleradamente sobre eso, vamos a mejorar los servicios. Inauguramos hace una semana atrás en Comodoro Rivadavia, nuestra oficina de obra social también ahí. Ajá. Empezamos a ocupar la Plaza del Sur. Así que estamos en pleno proceso de desarrollo de nuestras estructuras de obra social. Estamos creciendo, hemos incorporado casi 9.000 afiliados más a nuestra obra social, que es Obra Social de Patrones. ¿Ustedes en la obra social específicamente incorpora gente del rubro naval o al igual que otras obras sociales hacen la opción, digamos? Somos una obra social desregulada, por lo Ajá. tanto cualquier persona puede hacer la opción por la obra social nuestra. Correcto. O sea, aparte independientemente que sea o no del rubro nuestro, puede acceder a nuestra obra social. Correcto, correcto. Así que en eso estamos trabajando mucho. Y el otro tema que estamos trabajando también con bastante importancia es en la puesta en marcha y la construcción del primer remolcador AGNL en Argentina. Eso es muy importante. Contanos. Estamos Hablando mucho con YPF, que están bastante interesados en este tema. Es un paso importantísimo desde el punto de vista de la competitividad argentina. Porque acá todo el mundo habla que tenemos que ser competitivos, lo primero que piensan es que tenemos que bajar los salarios. Pero seguimos trabajando con las herramientas obsoletas. En el mundo está cambiando todo el proceso de herramientas de producción. En Europa, por ejemplo, ya es un movimiento muy fuerte. De hecho, algunas ciudades ya han sacado resoluciones para que los motores a combustión de nafta y gasoil no ingresen más a su puerta, a su pueblo, y que toda la ciudad se mueva exclusivamente con autos eléctricos. Y en el mar se está imponiendo fuertemente el GNL, porque es el combustible que menos contamina, prácticamente no contamina la atmósfera, y además no genera derrames, por ejemplo, y además, en el caso nuestro, que hemos hecho el estudio nosotros en Argentina, es un 68% más de ahorro con respecto a lo que es un barco a gasoil o fuel. Es decir, el GNL es una tecnología de punta no contaminante, muy amigable con el medio ambiente y encima mucho más económico, que puede bajar los costos del transporte. Claro. Eso es usar la tecnología a favor del transporte. Y de esa forma somos competitivos, usando esa tecnología. Argentina tiene mucho gas, gracias a Vaca Muerta. Por lo tanto, el abastecimiento no va a ser un problema para nosotros y podemos construir no solamente remolcadores GNL, también podemos construir buques de transporte de carga general o pesqueros con ese tipo ¿También con ese tipo de combustibles? Con ese tipo de combustible. Tenemos todo el potencial para hacerlo. Eso baja mucho los costos. Fundamentalmente es un muy buen negocio para el armador tener una herramienta de esta característica. Entonces, somos competitivos porque tenemos la mejor herramienta. Esto es lo que tenemos que buscar. De no hacer estas cosas, lo que va a ocurrir acá, que en el mundo va a cambiar todo el sistema y la chatarra va a venir a parar a Argentina. Claro. Porque como pasa en muchos lugares, que por ejemplo pasa mucho en la pesca esto, hoy, todos los barcos que pasan a ser obsoletos en la legislación europea vienen a trabajar a Argentina. Claro. Entonces nosotros trabajamos con los buques obsoletos. Lo mismo pasa en el río. Todos los buques que son obsoletos en Estados Unidos vienen y trabajan en la hidrovía. Paraguay recién ahora está renovando sus unidades porque tiene 3 astilleros que están trabajando bien
pero armó toda su flota originalmente con la chatarra que venía de Paraguay, de Estados Ahora, Unidos. entiendo que esto también va a permitir de alguna manera que armadores, astilleros argentinos puedan participar en esa construcción Pero claro, de esos buques. fíjate, para construir un remolcador de este tipo hace falta mínimo 86, 87 mil horas hombre de trabajo por cada remolcador. Claro. A eso si le sumamos el convoy de 25 barcazas, estamos hablando de 170, 180 mil horas hombre de trabajo en los astilleros nacionales. Claro. Entonces, un acontecimiento de este tipo realmente pone en marcha la economía, Y es una forma de hacer caja al fisco para que tengamos recursos para otras cosas. Si nosotros logramos manejar el flete, nosotros, la Argentina, genera 450 millones de toneladas de carga por año, de los cuales 80 o 90 salen por Rosario y unas aproximadamente 34 millones de toneladas se mueven por la hidrovía. En ninguna de estas cargas nosotros participamos en el transporte, en el flete. En todo lo que es el movimiento fluvial y marítimo, nosotros estamos fuera del negocio. O sea, producimos la carga, pero no el flete, digamos. Claro, el flete no Claro. queda en mano nuestra, Claro. ni siquiera lo compartimos, porque Claro. podemos decir, bueno, el 60% se lo lleva al extranjero y un 40% queda en bandera argentina, pero no, ni siquiera lo compartimos. Y son recursos que pierde la economía argentina. Claro, sin duda. Entonces nosotros pensamos que tiene que haber una política en este sentido, que los gobiernos que asuman la conducción del país, que van a asumir una situación crítica muy complicada, con mucha deuda, con mucha situación social explosiva, con un aparato productivo que está prácticamente parado hace tiempo, hace como 8 años que el país no crece, ni va ni para atrás ni para adelante, en realidad vamos más para atrás que para adelante. Claro. Entonces, para poner en marcha estas cosas, vamos a tener que utilizar esta fuerza, esta potencia que tenemos dormida, que es la Marina Mercante Argentina, que puede generar ingresos al fisco y al mismo tiempo mucha fuente de trabajo, ya que la carga la tenemos, la carga es argentina. Claro. Al propósito de eso, recuerdo que fuera de micrófono estábamos conversando en alguna oportunidad. Están haciendo investigación también a través del sindicato y en alianza con la UTN. Vos me comentabas de una nueva carta naval y demás. Sí. Comentanos un poquito cómo es. Nosotros estamos acompañando y desarrollando, por ejemplo, a la gente de la UTN de Tierra del Fuego, que ha dado pasos muy importantes. De hecho, tengo una invitación del decano de la facultad allá para ir a hacer una charla en Tierra del Fuego. Ahí en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que han hecho algo extraordinario. Han desarrollado una carta electrónica de la Antártida, cosa que en Argentina no existía, y que todas las cartas electrónicas son extranjeras y no son perfectas. Esta carta electrónica fue perfeccionada por estudiantes de la UTN y hoy tengo entendido que la prefectura lo está utilizando en sus barcos, ese desarrollo, los buques de ellos que navegan allá en el sur. Y han hecho, por ejemplo, un desarrollo de una draga para dragar a 3.000 metros de profundidad y sacar muestra del fondo marino para los trabajos que necesitaban presentar para que la ONU extienda nuestra soberanía sobre la plataforma submarina más allá de los 200 millas. Y se ha logrado eso. Por eso hoy es un avance el mar argentino, para destacar, digamos. Claro, el mar argentino es mucho más amplio, gracias a esa gestión que se ha realizado, y es poco conocido esta novedad. Claro, por eso. Ahora, nosotros pensamos que al mismo tiempo estamos trabajando en desarrollar con algunos ingenieros y el grupo que trabaja con nosotros, los remolcadores a energía solar, los buques impulsados a energía solar y eléctricos. Justamente porque hemos creado una oficina, en el gremio nuestro, hemos creado la oficina de observatorio climatológico, el observatorio de cambio climático, donde entramos a participar en un movimiento mundial sobre la lucha contra el cambio climático, que es un tema que está poco instalado en nuestra sociedad y no medimos la importancia que significa este problema. Fíjese una cosa, de seguir la emisión de gases a la atmósfera como se está luchando para que se mitigue esto, y sigue aumentando la temperatura del terrestre en 1 o 2 grados, cuando llega a los 2 grados, 2 grados y medio, los niveles del mar van a aumentar casi 5 o 6 metros.
eso significa que toda la ciudad de Buenos Aires va a Se quedar bajo agua. terminaría Van inundada, a empezar claro. a desaparecer las costas las costas bajas de toda la población del mundo. Entonces, eso va a ocurrir como que va a traer eso, va a traer desplazamiento de mucha gente. ¿Hacia dónde? Claro. ¿Hacia qué vivienda? Claro. ¿Cómo van a hacer para poder resolver su problema de habitabilidad? ¿Quién se va a tener que hacer cargo de ese problema? Los gobiernos. Entonces, fíjese el clima que va a tener los gobiernos, pues justamente por no Por haber esa falta acompañado de y prevención. ayudado a que se mitigue este tema del cambio climático. Fíjese lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el río Paraguay, la inundación que hay, toda esa zona al verde y todo eso está todo bajo agua. Sí. Bueno, el proceso del cambio climático sigue avanzando, mientras tanto nosotros no hemos tomado una sola medida que de alguna forma favorezca la mitigación de ese tipo de procesos. Por eso hoy nos incorporamos como, digo yo, una de las fuerzas más, otro de los grupos que van a luchar por estas cosas dentro del país y en la región. Hay algunas otras entidades nacionales que se han adherido a esta movida Sí, con ustedes. hay algunas, es muy suelto todo. Hace poco en el Congreso de Nación hubieron dos personas que vinieron a dar charla sobre el tema del cambio climático a los diputados. Todavía no hay un movimiento coordinado y esto es un poco lo que queremos lograr, que haya una coordinación general de este tema, que se transforme en política de Estado, porque de eso se trata acá. Claro. Se trata que Berman entienda de que él no está ahí para cobrar el sueldo nada más. Él es uno de los responsables de generar política de Estado en este sentido. Sí. Así están las cosas, ¿no es cierto? Necesitamos asumir esta responsabilidad y generar política de Estado sobre estas cosas. Bueno, eso es otra de las gestiones que estamos haciendo como gremio. Y mientras tanto estamos tratando de buscar la manera de que el gobierno baje la presión impositiva para permitir el ingreso de buques a la bandera nacional, de recuperar marina mercante. No podemos seguir perdiendo la plata que pierde el Estado por no tener marina mercante. El otro día estaba haciendo una cuentita. Con el 10% de los buques que hoy entran en Rosario, que son 4.400 buques por año según la Bolsa de Comercio Rosario, el 10% son 440 buques de ultramar. A nosotros tener 440 buques de ultramar de bandera argentina sacando la carga nada más que Rosario, nos significa una facturación de flete de 1.200 millones de dólares, que hoy no lo tenemos. Claro. Hoy se lo lleva el extranjero. Con ese dinero ingresando a la bandera argentina, el Estado puede quedarse con el 10-12% y tendría un ingreso al fisco genuino de 110, 120 millones de dólares por año, que perfectamente le puede servir para financiar otro tipo de cosas. A otras actividades que necesitan su asistencia. Ahora, no tomar este tipo de decisión significa que el gobierno sigue tirando manteca al techo. Claro. Y significa también que hay toda una generación que va a tener que seguir viviendo de planes. Nadie va a pensar en ir a la universidad para estudiar ingeniería naval, ¿no? Claro, sin duda. Al propósito, Julio, vos sos un hombre activo de la política, por cierto, un referente muy notorio del justicialismo argentino. ¿Cuál es tu visión hoy que el PJ tiene, creo, la gran responsabilidad histórica de suceder a este gobierno? Es todo lo que aparenta en el sentir de la mayoría de los argentinos, por lo menos. Bueno, yo estoy trabajando cerca del senador Pichetto, Ajá. a quien considero una pieza fundamental en el equilibrio político en la Argentina, porque creo que Pichetto ha garantizado la gobernabilidad al gobierno de Macri. Porque si no, ya hace rato Macri se hubiese ido por la ventana. Creo que es una pieza valiosa del peronismo, un dirigente que hace su autocrítica clara, objetiva, coincido en muchas cosas con él. Pero la verdad que yo veo un gran problema, que el peronismo masivamente, como un partido opositor y organizado, no tiene programa. Claro. Sinceramente, nadie explica cómo va a ser el peronismo para sacar al país del pozo. Porque aquel dirigente peronista que viene a hablar de que va a desarrollar la justicia social en Argentina está haciendo demagogia. Si no dice de dónde va a sacar los recursos y cómo va a lograr una economía que pueda sostener una justicia social. Es decir, la justicia social sintéticamente es el reparto de la torta que todos ayudamos a producir. Bueno, si la torta no está, Claro. ¿qué vamos a repartir? Y acá lo que tienen que hacer los dirigentes peronistas es decir, ¿cómo vamos a hacer la torta de vuelta?
¿Cuál va a ser, por ejemplo, la política que vamos a seguir para explotar, como decía un compañero hoy, el litio? En vez de llevar el litio crudo afuera y comprar nosotros las baterías, no, instalar nosotros un desarrollo de baterías de todo tipo y de toda especialidad, ya que tenemos la materia prima, o utilizar ese gas de vaca muerta, en vez de exportarlo crudo, como sale desde el yacimiento, transformarlo en energía para poder ser más competitivos nosotros en el transporte, un ejemplo, o aplicarlo a un desarrollo de la petroquímica para que a su vez todos los subproductos que genere tengan valor agregado y podamos ser de alguna forma competitivos en el mundo. Necesitamos cambiar la política de exportación. La Argentina hoy participa en el mercado mundial solamente con el 0,3%. Claro. O sea, nosotros tenemos un pedacito muy del pequeño, mercado digamos, mundial. sí. Necesitamos tener productos que el mundo demande y que nosotros fabriquemos. Ya no es suficiente con el trigo y la carne, Claro. o con la soja. Nosotros tenemos que industrializar, exportar el biodiesel, exportar el bioetanol. Necesitamos que la carne salga depostada, envasada al vacío, lista para ser consumida en el supermercado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos transformar la Argentina en una Argentina industrial. Y no escucho que haya dirigentes peronistas que hablen de la Argentina industrial. Ahora, ¿y cómo se lo induce a esa conducción que está silenciada, digamos? ¿Cómo se lo induce para que haga? Nosotros estamos trabajando en ese sentido y tratamos de... Yo he dado una conferencia de estas cosas dentro del propio PJ. Esta manera de hablar frente a un programa de televisión o hacer conferencias para que la gente escuche y los dirigentes escuchen, o ir al Senado, como me ha pasado varias veces, a exponer sobre la necesidad de tener este tipo de política, yo creo que es un aporte que nosotros hacemos para la gran causa nacional. Nosotros necesitamos predicadores de la causa nacional, predicadores de la Argentina industrial. También necesitamos realizadores, porque una doctrina que no se puede realizar, por más que sea buena, no sirve. Claro. Más vale una doctrina más o menos que sea realizable y no una muy buena que no se puede realizar. Pero también, así como necesitamos realizadores, necesitamos predicadores. Bueno, la verdad, yo creo que una de las actitudes mías es que yo trato de ser un predicador de la causa nacional. Y yo digo que si la Argentina no trabaja y evoluciona hacia la Argentina industrial, muy pocas posibilidades tenemos nosotros de salir de este pozo. Ahora, estamos en condiciones, al menos en un mediano plazo, de poder convertirnos en esa Argentina industrial, teniendo en cuenta la capacidad y la buena voluntad de los gobernantes. Tenemos todo el potencial. La Argentina no es un país pobre. Hay que entender bien esto. Hay pobres, pero porque hay políticas equivocadas. El pobre es porque no tiene trabajo. Claro. Ahora, no es que no tengamos trabajo porque tenemos una tierra semiárida o árida que no produce, no tenemos cómo producir, o porque no tenemos agua dulce o porque no tenemos inteligencias. No, no, nosotros tenemos todo eso, tenemos agua dulce abundante, tenemos tierra fértil suficiente, tenemos una estructura natural muy importante en minería, en hidrovía, tenemos cultura, tenemos universidades en todo el país, a lo ancho y largo del país hay universidades que trabajan con distintas inteligencias nuestras, en distintos rubros, tenemos buenos ingenieros, tenemos buenos médicos, tenemos una clase trabajadora que está organizada y lucha permanentemente para ascender a la clase media alta, o sea, con su esfuerzo, tenemos esa voluntad, tenemos un potencial importante. El grueso de la población trabajadora está entre los 20 y 50 años, o sea, en su mayor actividad productiva. No somos una sociedad vieja donde la mayoría son jubilados o una sociedad demasiado joven donde la mayoría son adolescentes. O sea, tenemos una sociedad que está en su mejor etapa de producción para tener productividad. Tenemos todas las bases para ser una Argentina potencia. Nos está haciendo falta dirigentes políticos que tengan constancia y que tengan visión que estén mentalizados en eso, política digamos. De estados. Claro. Necesitamos política de Estado. Cuando yo hablo de la María Mercante, le digo a todos, esto es política de Estado. Por eso a mí no me preocupa si el que lo va a poner en marcha va a ser un radical, va a ser un macrista o va a ser un peronista. El dirigente que asuma el país tiene que tener claro que tiene que poner en marcha la industria nacional, porque si no, no hay manera que se pueda sostener el tiempo.
el fracaso de los distintos gobiernos, si usted analiza desde los gobiernos de la dictadura hasta los gobiernos de la democracia, siempre fue que la economía terminó volteando al gobierno. Claro. Terminó sacándole popularidad, terminó sacándole voto, y el que asume que quiere seguir administrando este modelo obsoleto, hace el mismo ciclo, asume con una esperanza, flota durante un tiempo y después nuevamente entra en la profunda decadencia. Eso le pasó al gobierno de Cristina y le está pasando al gobierno de Macri. El problema de Macri es que no pudo de ninguna manera desarrollar una economía productiva, que traiga a la gente trabajo. Y si los gobiernos traen trabajo a la sociedad, traen la felicidad al pueblo. Porque el hombre es feliz cuando tiene trabajo. Y entonces puede planificar su futuro, el suyo y el de su familia. Si el hombre no tiene trabajo, está totalmente quebrado, se siente un inútil y encima termina siendo dependiente de un Estado que cada vez tiene menos oxígeno para poder sostenerlo. Claro. Al propósito de la educación y la cultura que vos mencionabas en tu exposición, ustedes están gestando desde hace algún tiempo, me consta, de incorporar, de darle valor agregado al instituto terciario que ya tiene el Centro de Patrones y convertirlo en un instituto universitario o una universidad. Nosotros tenemos una institución que creamos a propósito, es una sociedad sin fin de lucro para administrar la capacitación y estamos hoy ya concretado, podemos certificar todos los estudios profesionales que son los STCW, que exigen nuestra profesión para poder despachar un barco. Y además estamos desarrollando los cursos con nuestro simulador, que es una herramienta muy importante, una tecnología de punta. Único, por cierto, en la zona, ¿no? En la zona, en la región. Y estamos generando alrededor de esta estructura todo un desarrollo de cursos de capacitación para evolucionar en algún momento hacia la Universidad del Centro de Patrones. Es muy probable que fines de este año, a principio del año que viene, empecemos a construir la escuela de capacitación con sus aulas, con toda la estructura, que va a ser un poco el semillero de lo que va a ser el futuro de la Universidad del Centro de Patrones. Muy bien. Bueno, Julio, se nos está yendo el tiempo, siempre nos resulta corto para conversar con vos, pero contanos un poco cuál es el desarrollo inmediato de aquí, visto este panorama político y esta cercanía de las elecciones, ¿cómo lo van a ir manejando? Nosotros, por un lado, no perdemos el objetivo de legislar para la media mercante, así que estamos listos para presentar un proyecto de reforma de la parte impositiva en la Argentina que favorezca el desarrollo de la marina mercante. Eso es una ley que de alguna forma nos ayude a poner en marcha la marina mercante, modificando la estructura impositiva tan funesta que tenemos hoy, por un lado, y también estamos trabajando y empujando para que de una vez por todas se termine de reglamentar la ley que hace ya más de un año que se votó y todavía este gobierno no lo puede reglamentar. Eso te iba a consultar. Después de que se votó por unanimidad en el Senado, después de mucho trabajo que me consta que has tenido para convencer de alguna forma a los legisladores de las bondades de esta ley y de ese veto parcial que del gobierno, ¿hay posibilidad de que vuelva esa norma a tomar estado parlamentario para volver a tratarla? Sí, nosotros ahora, ¿eso cómo se hace? Primero tienen que terminar de lamentar lo que ya está, que hay cosas que son buenas, lo que quedó no es que sea todo negativo, es poco, pero bueno, hay que terminar de... Claro, porque fue vaciada en la parte lo fundamental, tengo entendido, sí. Entonces nosotros ahora vamos a presentar un nuevo proyecto que va a complementar esa ley que ya está. Correcto. Y bueno, y vamos a insistir en esta propuesta. Yo creo que nosotros no podemos permitir que las flotas extranjeras avancen sobre el cabotaje argentino mientras nosotros nos desesperamos para mantener política de planes. Eso es una estupidez lo que estamos haciendo. Los gobiernos tienen que entender que están haciendo cosas que no van. La verdad, el presidente salió el otro día a decir alegremente, muy suelto de cuerpo, que no tenemos flota por culpa de los sindicatos. Es una enorme ignorancia lo que está diciendo, aunque él sabe perfectamente que él no quiere tocar un impuesto. Claro, te iba a decir, por otra parte, yo creo que ese ataque a los sindicatos, más que una impericia, es todo un mensaje, digamos, que hace a la esencia de un este gobierno. Un hombre que divide
al pueblo argentino, en especial quiere dividir a los trabajadores, no tiene mucho futuro político. Acá a este país lo salvamos entre todos. No Sí, lo sí, salva sí, nadie. no lo salva nadie, sí. Sí, sí, Así sí. que bueno, Sí. hay que tomar nota de eso. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, Julio, entiendo que lo que estás haciendo es mucho en estos tiempos de crisis. Por último, te consulto este paro reciente que hemos tenido, que fue un éxito, que no podía ser de otra forma, atento al estado de crisis. ¿Cuál es tu Pero era demostración mensaje? de la disconformidad de la gente. La gente va a parar de cualquier manera. Va a parar. La gente no sale a la calle a hacer un desastre porque los dirigentes, la prudencia de los dirigentes sindicales se lo impiden. El paro fue un éxito porque la gente está mal. Cuando la gente está mejor, los paros hasta se cuestionan. Pero hoy no hay cuestionamiento de ningún tipo. Y esto no se profundiza, toda esta lucha social, por la prudencia de los dirigentes sindicales que son conscientes que si le tocan un poquito más, Macri se va por la ventana. Claro, sí, sí. Esto es objetivo. Sí, es Así que absolutamente objetivo. tendría que agradecerle al presidente Macri a la prudencia de los dirigentes sindicales. Prudencia, sí. Sí, porque realmente la situación viene muy mal. Hablaba justamente yo en algún otro programa, la creciente... que se lo nota a simple vista a la gente que ha tomado como su hogar la vía pública. Incluso en los centros, en los barrios más acomodados de Buenos Aires podemos ver eso. Porque realmente hemos retrocedido 50 años, 60 años atrás, cosas que hoy hasta las enfermedades han aparecido nuevamente, que son enfermedades de la pobreza. Es decir, acá hay que tener claro que este estado de cosas, este caldo de cultivo que hoy hay en Argentina, puede servir para cualquier cosa. Que si de alguna manera esto no explota es porque hay una dirigencia que es prudente y está esperando el momento oportuno para cambiar de gobierno. No cuesta mucho, es difícil llegar, estamos llegando a la cima, estamos muy cansados. Claro. Entonces muchas veces... uno viene remando desde hace mucho tiempo. Cuesta entender esto. Pero bueno, yo creo que gracias, repito, a la prudencia de la dirigencia sindical y mucho de algunos políticos también, esto ya no explotó hace rato. Y creo que acá hace falta un cambio de gobierno, hay que oxigenar. Me preocupa más hoy los que van a venir que los que se van. Claro. Porque quiero saber qué van a hacer los que van a venir. Es muy cierto lo que has dicho, Julio. Y bueno, se nos fue el tiempo. Te agradezco mucho, como siempre, que de manera voluntaria y siempre estás cuando te convocamos. Y como decía al principio, siempre tenés algo nuevo para contarnos. Bueno, te felicito realmente por todo lo que haces por tu gremio y en tu función gremial. Gracias, te agradezco mucho y muy buen programa. Bueno, se nos fue el programa, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en una semana nuevamente. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias, nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud.